Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Puntos de Fuerza. Hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema de las heridas emocionales que pudimos experimentar en nuestra infancia. No cabe duda que aquella palabra o aquella acción que realizaron nuestros padres en nosotros ha tenido una repercusión y es como muchas veces nosotros nos relacionamos actualmente en nuestra vida adulta. Hablaremos de las características de estas heridas y también la forma en cómo podemos trabajarlas para sanarlas. Vamos a hablar específicamente de 5 heridas. Estas son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Hola Idali, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Marta. Un gusto de estar el día de hoy con ustedes presentando este tema que es de bastante interés para todos nosotros, ya que una vez que identifiquemos qué herida tenemos, podremos empezar a sanarla, buscar esta sanación para llevar una mejor vida, para orientarla hacia un mejor camino y sobre todo esto, reconociendo también que estas heridas nos marcan, pero no son la guía de nuestra vida. Entonces, muy feliz de estar el día de hoy con ustedes. Los invito a seguirnos y que le den like a este video y que se suscriban. Es totalmente gratuito y nos ayuda muchísimo a que más personas compartan este tipo de información para su propio bienestar. Así es que empecemos. Muy bien, vamos a hablar entonces de la herida del rechazo. Aquí esta herida se manifiesta en nosotros cuando tenemos esa percepción que está influenciada por lo que nos dijeron, o más bien cómo nos vieron nuestros padres cuando nosotros éramos pequeños. Entonces, aquí nosotros pudimos haber experimentado esa sensación de rechazo en situaciones muy cotidianas. Por ejemplo, cuando la mamá está lavando los trastes y llega el hijo a platicarle de alguna situación que ha vivido en la escuela. Y en ese momento la mamá le dice, ahorita no porque estoy muy ocupada. Entonces vemos que no fue la intención de la mamá rechazar a este hijo. Sin embargo, en esta situación el hijo siente que ha sido rechazado. Otro ejemplo que podemos mencionar es cuando tenemos hermanos mayores y que entonces no tienen los mismos intereses a la hora del juego y que nosotros queremos participar y que ellos nos dicen, ahorita no es tu tiempo, tú no puedes jugar con ello porque te puedes lastimar. Y entonces aquí también experimentamos esa sensación de rechazo. Así es, y es que es la continuidad, la frecuencia la que nos va generando esta herida. No significa que si en algún momento tú estabas pensando, lavando trastes y llega tu hijo y tú no lo escuchas en ese momento le generamos la herida. No, esta es la frecuencia con la que nuestras actitudes como mamás o papás generamos en nuestros hijos o nos generaron por la frecuencia tan alta que había de este tipo de conductas de los papás. Y en esta situación también cuando nace un nuevo bebé, que el niño se siente desplazado, se siente rechazado. Situaciones tan simples como esta, que son parte de la vida del ser humano y que el niño, en este caso, va generando esta herida, no como lo decíamos, o sea, no por una situación, sino por el contexto de varias. ¿Y qué pasa cuando ya creces? Este tipo de personas tienden a la evasión, a huir, a no pertenecer a grupos porque tienen miedo al rechazo, porque tienen miedo a que se vuelvan, a que los volvamos a rechazar o que ellos vuelvan a sentir este sentimiento de rechazo. Y son personas con problemas donde, no sé si les ha tocado experimentar situaciones donde querían ser parte de un grupo y eran capaces de hacer en situaciones difíciles y de extrema, tanto físico o mental, pero que no importaba por pertenecer, en el caso de querer ser parte de, o bien la persona que se alejaba totalmente de los grupos y donde prefería estar en su propia soledad a volver a experimentar este sentimiento de rechazo. Así es, Idali. Y entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a que esta herida pueda sanar? Yo creo que una de las recomendaciones que podemos hacer a todos aquellos que nos escuchan y nos ven es prestar atención a nuestros hijos.
Por ejemplo, ahorita tú hablabas de la frecuencia, eso yo creo que sí lo tenemos que resaltar. No es que en una sola ocasión, ¿verdad? No hayamos prestado la atención, pero cuando esto se va haciendo frecuente, cuando va siendo cada día. ¿Por qué? Porque como mamás le ponemos más atención a los quehaceres de casa o ponemos más Claro. atención ante otras situaciones. Nuestro hijo se va a sentir que es rechazado. Entonces es importante ponerle atención. Nada nos cuesta dejar un minuto pendiente la tarea que estamos realizando para voltear a ver a nuestro hijo y ponerle atención. Entonces, hay también otra de las técnicas que podemos trabajar es animarlo ante las situaciones vamos a llamarle de fracaso, cuando las cosas no salen como se esperan. Todos hemos experimentado esta sensación. Entonces, imagínate también cuando nuestros hijos llegan a enfrentarse a una situación de que no han logrado los resultados esperados. Aquí es muy común que entre la frustración, entonces nosotros tenemos que animar a nuestros hijos. No pasa nada si en algún momento no logramos esa meta, pero hay que seguir trabajando. Entonces, también el estarlos reconociendo, animando, reforzando la aceptación y la comprensión van a lograr que esta herida vaya desapareciendo. Así es. Y si ya somos adultos con la herida del rechazo, nos hemos autoanalizado y hemos determinado que esa es la herida que a mí me está marcando y que al día de hoy evidentemente hay ciertos factores que todavía la tengo ahí como un poco fresca. ¿Qué podemos hacer? Buscar nuestra autenticidad, buscar en nuestro interior, buscarnos qué somos, a dónde vamos, de qué estamos hechos, nuestras capacidades y habilidades, y también mejorar muchísimo nuestra autoestima, amor propio. Este autoconocimiento nos va a generar fortaleza y por lo tanto vamos a poder sanar esta herida, la herida del rechazo. Entonces ya me voy a sentir autosuficiente y con la capacidad de enfrentar cualquier situación y que las pérdidas van a ser parte de mi vida y no me van a generar este sentimiento de rechazo, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, que es la herida de abandono. ¿Qué te parece, Marta? Se da con muchísima frecuencia. En esto, en la herida de abandono, no sé si gustarías tú empezar, ¿dónde lo localizamos? El niño, ¿cómo es que se siente con la herida de abandono? Bueno, yo creo que aquí el niño que pudiera experimentar esta herida, ¿verdad? Es aquel que empieza a sentir vacío, miedo ante ciertas situaciones. Aquí, por ejemplo, van a buscar, estos niños muy frecuentemente van a estar en busca de emociones fuertes. Cuando los niños experimentan esta herida de abandono, entonces ellos van a buscar esas experiencias que les generen cierto grado de dificultad. Ellos se van a enfrentar. Son estos adolescentes que muchas veces consideramos temerarios cuando se ha sufrido una herida de abandono. Entonces, aquí también estos niños, estos jóvenes, van a tener una dificultad para entablar relaciones estables y armoniosas, precisamente por esa herida del abandono en su infancia. Son personas que se van a considerar inseguras, que van a formar esa personalidad de inseguridad y frecuentemente pues son aquellas personas que desarrollan dependencia, incluso codependencia hacia otros. Sí, esta herida hay que ponerle muchísima atención, digo, a las 5, pero en esta en particular, porque la dependencia al alcohol, las drogas y otro tipo de adicciones son muy frecuentes, considerando que a estos niños sintieron un abandono de su papá o de su mamá, ya sea por muerte o por abandono físico, o bien por papás que trabajaron los dos y que dejaron al niño en guarderías, al cuidado de otras personas. Tenemos que considerar reconfortar este tiempo, no de abandono, sino de tiempo para poder ejercer las responsabilidades de los padres, pero calmar con amor, con apoyo, con tiempo,
escuchándolos, viéndolos, atendiéndolos cuando estemos con ellos para que esta herida no se gestione en ellos. ¿Y qué debemos de hacer? ¿Cuál sería el antídoto, por así llamarlo, para sanar esta herida de abandono en adultos? En esta situación necesitamos sentirnos suficientes, que no necesito de nadie más, porque este tipo de personas tienden a depender. Entonces, ¿qué necesito hacer? Generar esta fortaleza personal, donde me puedo ir a comer sola, donde me puedo ir al cine sola, donde puedo hacer un viaje solo, donde yo soy suficiente y donde no necesito a alguien que me acompañe en este camino para poder hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me satisfaga, en este sentimiento de ser suficiente. Ahora bien, sería muy interesante saber a un niño que ha tenido esta herida, ¿qué podemos hacer, Marta? Con un niño podemos empezar a trabajar el darle espacio para que se desahogue, para que exprese sus sentimientos, sus emociones en un espacio seguro. Siempre nosotros como papás recordarle que ese espacio que tenemos en familia es seguro y él puede expresar todo tipo de emociones y no lo vamos a juzgar. Y también muy importante, no minimizar el sentimiento que el hijo está experimentando. A veces podemos utilizar frases como no exageres, eso le pasa a todos los niños tienen que ir a las guarderías, no tenemos el tiempo para cuidarte, pero todavía estamos aquí. Entonces, ese tipo de frases las podemos nosotros cambiar, como por ejemplo podemos utilizar te amamos y como queremos lo mejor para ti, hoy vas a ir al cuidado de la guardería, pero vamos a estar al pendiente de ti y bueno, pues vas a estar en un lugar seguro. Entonces, es muy importante, como tú mencionabas, el tiempo que se le debe de brindar a los hijos, ese tiempo de calidad. Aquí pues vamos a ir aliviando esos temores que nuestro hijo puede ir experimentando. Hay que elogiar sus logros, aunque sean muy pequeños, y también hay que animarlo a que pruebe cosas nuevas, siempre y cuando entren en ese tenor de no ser situaciones peligrosas o que vayan a atentar contra su vida o su integridad. Claro, un control de límites totalmente. Sí, y aquí pasaríamos a la tercera herida, que sería de la humillación. Regularmente los papás tienden a hacer este tipo de burla o usar al niño como este ser indefenso que al final del día no se va a poder defender. Entonces, la humillación está constante. Y tristemente en nuestra cultura es muy común denostar al niño, como que si el niño tuviera menos valor que un adulto, cuando no es así. Tiene el mismo valor el infante, el niño, el bebé, que cualquier adulto, con la diferencia de que un adulto se puede defender. La diferencia es que ese niño, y más por ser parte de la familia, ni se va a querer defender porque ellos son sus guiadores, ¿no? La gente a la que ellos deberían de cuidar y proteger y al final de cuentas es quien los está recurrentemente humillando, ya sea tu nariz, tus ojos, alguna demostración física del niño, y empezamos a lastimar muchísimo la parte de la autoestima infantil. Aquí, Dali, me gustaría mencionar el efecto tan negativo que ejercen los sobrenombres. Oh, Definitivamente, ¿verdad? O sea, a veces los papás lo hacemos con cariño o simplemente para sentir que tenemos más cerca a nuestro hijo, pero sí hay que observar y analizar qué efecto tiene ese sobrenombre o ese apodo que le estamos dando a nuestro hijo. Hay ciertos sobrenombres que, como tú lo dices, expresan una característica física. Muchas veces el color de piel, muchas veces la estatura, muchas veces el peso. Entonces, si nosotros empezamos a hacer sentir mal a nuestros hijos dentro del hogar, donde es el lugar más seguro que los hijos tienen, ¿cómo van a sentirse fuera? Es muy importante cuidar esa parte de nuestros hijos. Aquí
cuando se lleva esta herida de lo que es la humillación, pues vamos a tener personas tímidas, inseguras, que siempre van a tener ese sentimiento de creerse inferior a los demás. Y esta también, como mencionábamos, igual que las otras heridas, son complicadas para sanarlas porque hay que llevar todo un proceso para poder dejar atrás esa humillación que me hicieron cuando era un niño o cuando era una niña. Totalmente, y es que aquí también se proyecta siendo masoquista, lastimándonos, haciendo un autosabotaje personal, y es el típico, son las personas típicas que aguantan absolutamente todo. O sea, aguantan un maltrato tanto de familia, en este caso la razón, la raíz del problema, y por otro lado aguantan maltrato de parejas, de amistades, de trabajo, y es la típica persona que aguanta absolutamente todo por estar y pertenecer en. ¿Qué deberíamos de hacer ya si somos adultos y descubrimos que tenemos esta herida con nosotros? Lo más importante es valorarnos, reconocer que somos personas que tenemos valor, dignidad y que merecemos un buen trato. Y en este merecimiento, marcar límites, empezando por lo más cercano, por nuestra familia, marcando los límites y también haciendo conciencia de qué es lo que yo dejo que me traten o cómo dejo que me traten, y en ese momento tomar acción y responder. Y no se trata aquí de generar violencia, mucho menos, nada que ver, sino marcar límites, ya no tolerar ciertas conductas o ciertas palabras que me hieren, porque hemos, en este tema, en esta herida, el adulto ya ha sobrepasado muchísimas situaciones desde la infancia hasta la adultez, donde ha aceptado que sean maltratados, pero siempre, en cualquier momento y cualquier día es el día hoy para cambiar y ya no tolerar, marcar límites. Marta. Cuando vemos a los niños, ¿cómo podemos trabajar para evitar que se dé esta herida, ¿verdad? O que surja esta herida. Uno de los puntos muy importantes que los padres podemos hacer es no descalificarlos. Como hemos hablado de este tema también cuando hablamos de la crianza. Es muy importante que nosotros no descalifiquemos a nuestros hijos. Podemos descalificar alguna acción o alguna conducta, pero nunca la persona del ser, porque entonces ahí se van a hacer esta herida. Entonces, es mucho más educativo y más reconfortante llamar la atención y decir, no me agradó la forma en cómo te comportaste, no me agradó que hubieras hecho el berrinche o que se te hubiera caído el mandado, pero te sigo amando porque eres mi hijo y eres lo más importante. Sin embargo, estas conductas pueden ser cambiadas. Es muy diferente cuando descalificamos una acción a cuando descalificamos a la persona. Totalmente, totalmente. Y luego viene la herida de la injusticia, que regularmente sucede en niños que se les han prometido ciertas cosas y no se les cumple. Y entonces esto nos genera situaciones donde las personas no conectan con sus emociones, no son capaces de gestionarlas, de sentirlas, y siempre hay un continuo esfuerzo en tratar de agradar o tratar de estar ocupados todo el tiempo para no voltearme a ver a mí. O sea, ¿qué pasa con este tipo de personas? Que hay una saturación de muchísimas cosas porque me gusta enfrentar lo externo, pero no me gusta enfrentar internamente mis emociones. Marta. Sí, Dalí, totalmente. Es cuando la persona precisamente considera que no ha recibido todo aquello que se merece. Entonces, estas personas pueden ser frías, pueden ser autoritarias o pueden ser excesivamente exigentes, no solamente con ellos, sino con los que le rodean. Estas son algunas características que presenta la personalidad de alguna persona que haya sufrido la herida de la injusticia. Uh-huh. Y también de que nada es suficiente, ¿no? Nada le va a satisfacer y siempre va a pensar que las personas no le regresan lo suficiente que tú le diste. O sea, esta persona siempre va a decir, me debes más de lo, o sea, me das menos de lo que yo te doy.
Entonces, va a estar siempre en esta expectante, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Perdón, antes de entrar a lo que podríamos hacer, me gustaría también mencionar que una característica de las personas que han sufrido esta herida es que se ve la reacción de la envidia. O sea, siempre también se ven marcadas por querer tener lo que las otras personas tienen. Y volvemos a lo mismo, nunca va a estar satisfecha porque siempre se va a estar exigiendo y va a querer ser o tener lo que las otras personas tienen. Entonces, cuando hablamos de cómo podemos ayudar a nuestros hijos, es evitar que se sobreexija. A veces también nosotros como papás somos demasiado exigentes y no tenemos esa capacidad de ser flexibles. Todos los hijos son diferentes, entonces algunos van a tener habilidad para unas tareas y otros para otras. Entonces es importante que no a todos les exijamos lo mismo, porque eso va a llevar a que la persona se sienta incompetente e incompleta. Entonces hay que trabajar esa parte de ser flexibles, de ser equitativos en lo que nuestros hijos necesitan. Sabemos, vuelvo a decir, todos los hijos somos diferentes y todos los hijos, por lo tanto, van a necesitar de nuestra atención de diferente manera, de que les mostremos nuestro amor de una manera totalmente diferente. Entonces hay que darle a cada hijo equitativamente lo que necesita para que pueda surgir una persona adulta satisfecha y flexible. Totalmente. Y es que este tipo de personas ya en la adultez, lo que necesitamos es, si has identificado que tienes esta herida de la injusticia, es detenerte y darte cuenta de que tú eres suficiente y de que agradeces todo lo que has hecho y lo que tienes. Y que también es súper importante gestionar tus propias emociones, saber dirigirlas, pero eso, saber sentirlas, procesarlas. Y que no te dé miedo el sentirte vulnerable. El estado de vulnerabilidad en el adulto también nos da la capacidad de entendernos mucho mejor y de saber en dónde, por dónde y qué puedo cambiar de mí para poder seguir. Y que la vulnerabilidad no es un defecto, sino más bien que somos parte de un mundo donde absolutamente todos somos vulnerables. Y cuando ya entendemos esto de forma consciente, es mucho más fácil gestionar tus emociones y procesar esta herida de la injusticia. Y luego viene la herida de la traición, Marta. Híjole, sí, una herida bastante complicada aquí, porque podemos decir, ¿cómo pueden sentir los hijos que son traicionados por los papás? Bueno, pues sí, sí se da. Y sin duda, en mi punto de vista, esta es la herida más dolorosa. Cuando un niño se ha sentido traicionado por alguno de los padres, o sea, qué fuerte cuando tenemos esa sensación de que nos han traicionado. Entonces, aquí, por ejemplo, pues vamos a perder la confianza de nuestros padres, ya no vamos a tener esa habilidad de considerarlos como esas personas que son capaces de brindarnos cuidado y de brindarnos apoyo, cuando nosotros podemos experimentar esta herida de la traición. Y esta puede tener su origen, por ejemplo, cuando alguno de los progenitores ha engañado al otro, cuando hay infidelidad. Muchas veces ni siquiera es directamente hacia nosotros como hijos, sino que nosotros vemos el sufrimiento que experimenta papá y mamá al darse cuenta que fue traicionado por la pareja. Y entonces nosotros hacemos frente a esta situación y le damos oportunidad a que esta herida surja. Es un ejemplo, no estamos diciendo que en todos los casos. Recuerden que hay personas que cuentan con los recursos internos necesarios para que esas heridas no surjan o no se perpetúen durante el resto de su vida. Y por consiguiente, estas personas van a tender a controlar a los demás, a ejercer un control sobre los demás precisamente para evitar esta traición. Así es, y es que regresando al tema de la niñez en esta herida de la traición,
mucho cuidado con los secretos familiares, con ser la típica familia donde y no digas, y esto es secreto, y eres parte de, y si lo dices me traicionas, me mientes, ¿no? Entonces, cuidar muchísimo el lenguaje que usemos con nuestros hijos para no generarles justamente esto. Y como tú dices, va a haber altibajos emocionales muchísimos, porque en todo momento van a querer controlar la situación, sus situaciones, y como bien sabemos, la realidad es que no podemos controlar absolutamente nada de lo que está de forma externa. Podremos controlar algunas cosas nosotros, pero al final del día, este tipo de personas sufren muchísimo porque tienden a querer controlar la vida de los demás, de la gente que les rodea. Cuando son adultos, tienden a sentirse que son traicionados porque no hacen lo que esa persona les dice. Y en ese momento surge nuevamente la herida de la traición y puede ser con hijos, esposo, hermanos, padres, donde vuelve a resurgir de forma frecuente esta herida al querer controlar absolutamente todo. ¿Qué podemos hacer? Eso, justamente eso en los adultos, soltar el control. Pero antes de eso me gustaría escuchar contigo qué es lo que sucede cuando los niños tienen la herida de traición y qué debemos de hacer nosotros como papás. Podemos nosotros empezar a recuperar la confianza de nuestros hijos a través de la comunicación asertiva. Tratar de encontrar un tiempo para establecer esa comunicación, acercarnos y preguntarle qué es lo que necesitas, cómo te sientes, cómo podemos cambiar esta situación. A lo mejor ya no se puede cambiar, pero sí la interpretación que nosotros le estamos dando a la situación o que nuestros hijos le están dando a la situación. Si volvemos al tema de la infidelidad, hacerle ver a nuestro hijo que él no tiene nada que ver en esa situación, que es una cuestión completamente de la pareja y que independientemente de lo sucedido, papá y mamá seguirán siendo papás para toda la vida. Entonces, muy importante esta comunicación. Estas preguntas van a permitir que nuestro hijo se sienta importante y entonces ellos van a saber que a nosotros nos interesa su cuidado y sobre todo la protección de sus sentimientos y de sus emociones. Otra cosa, Idali, también en esta herida es evitar las comparaciones. Viene aquí ese problema que a veces a los papás les cuesta trabajo no hacer una comparación entre un hijo y otro. Somos diferentes todos, todos tenemos capacidades, habilidades, destrezas totalmente diferentes y cada uno de los hijos va a ser excelente en algo. Entonces hay que evitar las comparaciones y sobre todo tratar los errores de nuestros hijos como oportunidades para que aprendan algo. Claro, y ya una vez que como adulto identificas que tienes esta herida, y lo vas a identificar muy rápido porque vas a ser la típica persona que va a querer controlar absolutamente todo y que quiere ir un paso adelante. Entonces va a ser muy rápido que identifiques si tienes esta herida y qué necesitamos hacer. Soltar el control, como les decía anteriormente, saber que no todo depende de mí y que las demás personas tienen la capacidad de poder enfrentar las situaciones sin mí. Soltar a esas personas y confiar en las personas que están a nuestro alrededor. Delegar si es que trabajas y siempre tiendes a controlar todo, delegar, saber que las otras personas también tienen capacidades, como dice Marta, y habilidades, y que todos tienen justo eso, la capacidad de hacer por ellos lo que tú quieres controlar en ellos. Entonces, muchísimo ojo. Para concluir, a mí me encantaría decirles que cuidemos muchísimo el lenguaje, las conductas, la crianza que tenemos con nuestros hijos, justo para no generar este tipo de heridas. ¿Qué sucede? Que el ser humano, por naturaleza, es que las vamos a sentir, es parte de nuestro ser, pero también es parte de nuestro ser cambiantes, y si nos educamos más, si identificamos este tipo de heridas y cómo poder evitarlas o sanarlas, va a ser mucho más fácil la crianza si es que tú tienes hijos, y también va a ser mucho más fácil tu sanación. Y si tú estás pensando en tener una familia, pues qué mejor identificar si tienes una herida para no generarlas en nuestras familias. Muchísimo cuidado con eso, Marta.
Sí, Dalí. Entonces, aquí yo creo que yo podría concluir con esta parte de aprender a identificar las heridas. Estamos en el camino, vamos a experimentar esas heridas o las experimentamos en nuestra infancia, pero la buena noticia es que las podemos sanar, que podemos hacer un trabajo interior y que podemos sanar para poder llegar a ese bienestar integral que buscamos en cada una de las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Aquí también cabe resaltar que así como las heridas físicas, que a veces vamos a cortarnos o nos vamos a golpear y va a salir la herida y va a salir sangre y vamos a tener que curarla y que posiblemente haya una cicatriz, pero con el tiempo también esas cicatrices desaparecen. Yo creo que no hay una cicatriz que haya durado para toda la vida. Y ahora pues hay tratamientos para en caso de que no se borre la cicatriz, hay ciertos tratamientos que podemos utilizar. Igual sucede con las heridas emocionales. Podemos sanarlas, podemos tratarlas, nos podemos recuperar y podemos lograr ser personas equilibradas y con un bienestar integral para mejorar a nuestras familias. Así es. Y saber que el perdón, perdonar a aquellas personas que nos han generado estas heridas, es la sanación al corazón más sana, vaya la redundancia, y que tiene mayor importancia para quien genera el perdón. Entonces, perdonar no significa que acepto, o en este caso, que le doy acreditación a que tuvo derecho a lastimarme, sino es realmente sanar el sentimiento, la emoción, las emociones que me hizo sentir esta situación de esta herida y poder decir, perdoné y libero absolutamente todo lo negativo que hay dentro de ella. Y como dices, tener cicatrices pueden existir toda la vida, pero esa cicatriz no me va a decir por dónde ir mi camino, sino más bien va a ser parte de mi vida, pero solo eso, como parte de mi vida y me dejó un aprendizaje. Entonces, a partir de ahí, aprendamos a que podemos solucionar y sanarnos mentalmente. Cuidemos mucho la salud mental, por favor. Muchísimas gracias, Marta. Gracias, Idalí, un placer como siempre y nos vemos la próxima. Hasta luego.